Listo. Entonces, ahora sí, muy buenas noches otra vez a todos. Damos inicio pues, a nuestra segunda clase de estadística descriptiva de la asignatura del programa de administración de empresas. Eh, Gracias a todos los que se conectaron. No sé si tuvieron la oportunidad de ver la grabación de YouTube de la clase pasada. Yo se las compartí por el WhatsApp y también la subí a la plataforma por si acaso, pero igual creo que ahí se escuchaba bien, se escuchaba perfecto pues para algunas, de pronto algunas interrupciones que se suscitan por el internet, pero pues en la grabación como tal ya queda clarito todo el tema. Entonces para que pues cualquier duda que puedan generar o que se pueda generar en este espacio, pues la idea es tratar de que las grabaciones también les sirvan a ustedes para hacer repaso. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Alguna duda o inquietud? Ok, Mónica. Bienvenida, Lorena. Listo. Bueno, entonces, la clase anterior habíamos visto algunas definiciones básicas de estadística en las que pues, definíamos unos términos específicos que vamos a empezar a utilizar de aquí en adelante, ¿sí? Entonces hablábamos del concepto claro de cuáles eran los objetivos de la estadística, hablábamos también de definir qué es una variable, qué es un dato, qué es un individuo, qué es la población, qué es la muestra. Ya después de estas actividades, pues entramos un poquito más en materia y entramos para definir algunas medidas. Entre las medidas más importantes de la estadística se encuentran las medidas de tendencia central, ¿sí? Estas medidas de tendencia central, pues aquí vamos a hacer uso de esta herramientica que tengo aquí en la tablet que me parece interesante porque nos sirve como pizarrón, pues para poder empezar a trabajar un poco en ese tema. Listo, entonces hablamos de medidas de tendencia central, ¿sí? Entonces, primero, pues, ¿qué son las medidas de tendencia central? Entonces, definamos qué son las medidas de tendencia central. Entonces, una medida de tendencia central es un valor en medio de un conjunto de datos. ¿Listo? Eso es una medida de tendencia central. Es una medida de tendencia central es un valor medio de un conjunto de datos, ¿sí? Entonces, vamos a recordar algo que hicimos la vez pasada y es definir un conjunto de datos. Entonces, vamos a suponer que esto que está aquí es una población, ¿sí? Como lo observan ahí. Entonces, aquí lo que obtenemos es que aquí hay una serie de individuos, ¿cierto? Los habíamos definido, una serie de individuos a los cuales, a los cuales les podemos eh, de ellos podemos obtener algunos datos. Hacer acá esto como para que esto quede como más, ¿cierto? Y a esto que está aquí lo definimos como la muestra, ¿no? Recuerdan que habíamos hablado de eso, entonces esto que está aquí se llama la muestra, ¿sí? Esto que está aquí llamamos que es población, ¿de acuerdo? Entonces, eh, tanto a la población como la muestra es un conjunto de datos.
Solo que este conjuntico pequeño que llamamos muestra es un subconjunto, o sea, está interno en la población, ¿de acuerdo? Pero realmente las medidas de tendencia central se pueden obtener de cualquiera de los dos conjuntos, tanto de la población como de la muestra. Entonces hay que definir otras cosas acá y es que cuando nosotros hablamos de la población y obtenemos algún tipo de información de ella, a eso le llamamos para parámetros, ¿sí? Y cuando hablamos de la muestra, le llamamos esta, estadísticos, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros obtenemos un valor de la muestra, le vamos a llamar estadístico, ¿sí? Y cuando obtenemos algún valor de la población, a eso nosotros le llamamos parámetro. ¿Listo? Entonces, tengamos esto muy claro porque de aquí en adelante vamos a trabajar con esas dos terminologías. Cuando trabajamos la población, ¿sí? Trabajamos condiciones de parámetro. El parámetro, como su nombre lo dice, es como los bordes, lo grande, ¿cierto? Vamos a hasta tocar absolutamente todo. Y cuando hablamos de muestra, recuerden que hablábamos que uno de los objetivos precisamente es reducir presupuesto y todo. Cuando hacemos una muestra y obtenemos una información de acuerdo a la muestra, obtenemos que esto lo que estamos haciendo son estadísticas, o sea, lo consideramos un estadístico. En alguna bibliografía aparece como estadístico muestral, aparece como estimadores, entonces esa terminología se establece directamente de la muestra. Cuando nosotros trabajamos con la muestra, trabajamos estadísticos. Cuando trabajamos con la población, trabajamos parámetros. Entonces, para que nos quede un poquito claro ese tema, definamos entonces permítanme, definamos entonces qué es, aquí rápidamente, entonces, ¿qué es un parámetro? Parámetro. Entonces, parámetro es una cantidad numérica que se calcula de la población. Y un estadístico es exactamente lo mismo, simplemente es una cantidad, epa, qué mal, que se calcula de la muestra. ¿Sí? Entonces, recuerden que lo que estamos obteniendo con estas dos medidas son de la población, parámetro, de la muestra, estadísticos. Entonces, ¿qué necesitamos garantizar? Primero, pues, que cuando yo tomo algún valor de aquí o analizo los datos que me dan acá, con esos datos soy capaz de obtener una medida de tendencia central, por ejemplo. Sí, una de esas es las medidas de tendencia central. Hay otras que son, por ejemplo, las medidas de variación, hay otras que son medidas de posición, etcétera. Pero esa información que nosotros obtenemos tanto de la muestra como de la población, la podemos llamar en forma general, si es de la población, parámetro, si es de la muestra, es estadístico. Significa que si yo saco un estadístico, ese estadístico debe representar con gran certeza el parámetro de la población. ¿Entendido ese pedazo? ¿Sí me están entendiendo? ¿Vamos ahí bien? Cuéntenme si vamos bien. Si no me van diciendo cualquier duda que tengan.
Si alguien va teniendo alguna duda, me dice, espere, profe, quisiera que me aclarara tal cosa. ¿De acuerdo? Como para no irme adelantando y después que resultemos ahí. Bueno, entonces decíamos pues que es un parámetro y que es un estadístico. Ahora, ya relacionado directamente con las medidas de tendencia central, muchos de ustedes ya las conocen o de pronto ya las han trabajado. Lo que pasa es que aquí las vamos a formalizar un poquito. Entonces, muchas veces hablamos de la media, de la mediana, de la moda, ¿sí? Entonces uno dice, ah, bueno, sí, yo las he escuchado, pero realmente, ¿qué significa cada una de ellas? Esa es la idea, eso es lo que queremos alcanzar, lograr, pues identificar un poco para poder que les quede claro ese tema. Entonces, vamos a arrancar con la siguiente, con la primera de las medidas y de pronto una de las que más utilizamos sería la mediana, perdón, la media. Entonces, la media, en muchas ocasiones hay distintas medias, hay la media aritmética, la media geométrica, pero realmente nosotros no vamos a trabajar con geométrica de por sí porque cuando trabajamos media geométrica lo trabajamos directamente para ingenierías y demás, que hay que hacer un análisis más simplificado de los procesos de media. Pero como ustedes son de administración, de finanzas y de contaduría, que más o menos son de los cursos similares, vamos a trabajar directamente con la media aritmética, ¿sí? Entonces, la media, ¿cierto? Media aritmética de un conjunto de datos es la medida de tendencia central que se encuentra al sumar todos los valores de los datos y dividir el total por el número de datos. Quiere decir esto que es, cojamos todos los datos que tenemos, ¿cierto? Sumemos los datos y al final se divide por el número total de datos que tengamos. ¿De acuerdo? En pocas palabras, cuando lo representamos, decimos que la media va a ser igual a la suma de todos los X sobre N, que es el tamaño total de datos que tenemos, donde esto es suma de datos, o pongámoslo mejor así como suma de todos los datos. Y N va a ser el número de valores de datos. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? N va a ser, en pocas palabras, el tamaño total del conjunto. Y los X van a ser los valores que representa cada uno de esos conjuntos. Eh, para este dato voy a trabajarlo. Como nosotros estamos trabajando cantidad de datos y no sabemos qué cantidad de datos, podemos trabajar con 5 datos, con 10 datos, con 20 datos, con 50 datos, con 100 datos. O sea, la cantidad de datos es indiferente.
digamos que nosotros podemos trabajar tanto con la muestra como con la población. Entonces, cuando trabajamos con la muestra, trabajamos con este valor que está acá y a ese valor le representamos un valor acá que dice que es toda la suma de todos los x sub i sobre n. Así se representa. Y cuando trabajamos la población, trabajamos con esta letrica que está acá, que se llama mu. Y bueno, no me queda tan... Voy a tratar de que me quede más bonita. Me disculpan de antemano la letra. Es difícil escribir en esta tableta, pero bueno. Y esto va a ser igual a ¿quién? A la suma de todos los X. Le voy a poner una barrita acá porque estos X van a ser los X de la población sobre el tamaño total de la muestra. ¿Sí ven? Claro, claro. Ya les voy a dar ejemplitos de cada uno. No se preocupen. Entonces, digamos, aquí esto que está aquí, esto de acá, lo trabajo directamente para la muestra. ¿Sí? Y esto que está aquí, lo trabajamos para la población. ¿Sí? Espérenme acá. Entonces, un ejemplo. Entonces, miremos acá. Ejemplo. Vamos a hallar la media de la edad de los estudiantes que se encuentran en este curso. Entonces, como vamos a trabajar con los que están aquí, entonces vamos a suponer que esta es nuestra población. Entonces, mu va a ser igual a la suma de todos los x sub i sobre n. Pero vamos a definir x. Entonces, x va a ser igual a la edad de los estudiantes de estadística descriptiva. ¿Listo? Entonces, lo que les voy a pedir el favor es que a los que están aquí me regalen la edad. ¿Sí? Rápidamente. Entonces, vamos a mirar acá. Entonces, aquí el primero. Entonces, acá me dice 22 años. 22, 21, 20. 21, 20. 24. 22. 25. 21, 21. 23. Listo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo 9. Sí, ahí están. Los que estuvieron el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Esta es mi población. Es porque hasta ahora voy a trabajar simplemente con ellos. Entonces, este X, que a mí me hace falta una Y, lo que está diciendo es que cada uno de estos elementos es un X que está acá. O sea, que con cuántos X estoy trabajando. Estoy trabajando con un total de 9X. O sea, significa que aquí lo que voy a coger es este que está aquí, lo voy a poner acá con un azulito como para diferenciar. Este que está aquí va a ser X1, este X2, este X3, X4, X5, 6, 7 y 8. Perdón, acá. Y este va a ser el 9. Entonces, cada uno de estos elementos que está ahí son la cantidad de estudiantes, o sea, la cantidad de personas que están llenando la encuesta o los datos que nosotros tenemos. En este caso son 9. Entonces, cuando me está diciendo es, oiga, coja todos esos X y súmelos. Entonces, le dice, bueno, voy a calcular acá la media para estos valores, entonces voy a tener acá, voy a coger el X1, pero aquí ¿qué X1 es qué? Que el X1 es 22 más 21 más 20 más 24 más 22 más 25
más 21, más 21, más 23, ¿cierto? Ahí estoy sumando los X. Y abajo me dice, recuerden que es cuántos valores de X tenemos. Pues ya sabemos cuántos valores de X tenemos ahí. Tenemos 9 datos. Entonces lo dividimos en 9. ¿Por qué? Porque el tamaño de nuestra muestra, de nuestra población es 9. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Sumar esos valores que están ahí. Ustedes lo pueden hacer ahí rápidamente en una calculadora o en el celular y sacar ese valor que está ahí, la suma, o sea, sacarme el denominador, perdón, el numerador. Numerador, porque aquí va a seguir siendo 9, ¿no? ¿Cuánto les da eso? Rápidamente ustedes lo pueden ir haciendo ahí. 22.1. ¿Cuánto te dio? 22.1. Ah, pero ya les dio, bueno, arriba da 199, ¿no? Ujú. 199 según me dice Liz, y me dice que el total, o sea, al dividirlo me da 20. 22.1, ¿cierto? Sí. ¿Hay otro decimal? No. Ok. 1, 1, 1, 1, 1. Ah, o sea que este valor es periódico. Pilas con eso, ¿no? O bueno, Bueno. hagámoslo acá. Pilas porque aunque uno no crea, si se come el 1, 1, 1, 1, esos son valores que interesan. Entonces, por eso se les pone ese gorrito ahí, ¿no? Se recuerdan que ese gorrito de ahí significa que el valor es periódico, o sea que se repite infinitas veces. ¿Listo? Entonces, lo que me está diciendo ahí es que la edad promedio, la edad media de los estudiantes de este curso, ¿sí? Es de 22.1 años, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo el valor. Y entonces yo puedo decir que el promedio de edad de este curso es de 22 años. Si lo hago por aproximación, yo diría, ¿no? La edad promedio del curso de estadística es de 22 años. ¿De acuerdo? Entonces, esto es con respecto a la población. Pero supongamos que yo necesito o yo quisiera hallar una muestra y quiero determinar una muestra para hacerlo un poquito más sencillo. Entonces, supongamos que voy a seleccionar. Entonces, cuando trabajo con la muestra, entonces recuerden que la representación es X barra. Y esto va a ser igual a la suma de todos los X sobre N. Creo que yo aquí atrás cometí un error. Sí, yo cometí por acá un error. Y es que este de acá es una N mayúscula. ¿Sí? Es una N mayúscula. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con el total de la población. ¿Sí? Cuando estoy trabajando con la muestra, se trabaja con la N minúscula. ¿Listo? Entonces, volvamos nuevamente acá y aquí tendríamos lo siguiente. Entonces, esto sería, voy a seleccionar una muestra de los que está ahí. Se supone que debe ser aleatoria, pero lo que voy a hacer es que voy a coger, por ejemplo, como eran 9, voy a coger 4 datos nomás. ¿Listo? Entonces, de los datos que están ahí, entonces supongamos, lo voy a coger intercalado para que no haya problema. Entonces aquí el primer dato, este X1, voy a coger una muestra de 4, ¿no? Entonces va a haber un X3, un X4. Entonces voy a coger intercalados, o sea, arranco con el primero que es de 22 años, después sigue 21, voy a seguir con el otro que es de 20, después sigue 24, el otro sigue 22 y el último dice 21. ¿Cierto? Entonces, ya tengo una muestra, o sea, estos valores de aquí son de una muestra. ¿Tomada de quién? De los estudiantes que están en este curso de estadística descriptiva. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Exactamente el mismo proceso, solo que para la muestra. Entonces, lo que vamos a definir es que X barra, ¿cierto? O la media muestral se define como la suma de X1, X2, X3, X4, o sea, 22 más 20 más 22 más 21. Y eso lo voy a dividir en 4, ¿cierto? Entonces, voy a decir que la media es igual a, ya ustedes van haciendo ahí el proceso y me colaboran. 85. Esto da 85. Dividido en 4.
21.25. 21, 21.25. 25. Ah, eso, listo. Entonces, ¿qué pasa ahí en ese caso? En ese caso, la muestra que nosotros tenemos ahí es pequeñita. Y entonces aquí el valor que nos da es de 21.25. O sea, significa que si yo la hiciera con esa muestra pequeñita, yo podría decir que en promedio los estudiantes tienen 21 años, ¿cierto? Más o menos. Entonces, des en cuenta lo que pasa en la anterior. Entonces, en la anterior, ¿qué tenemos? En la anterior nos da que el promedio es de 22 años. Y en la muestra nos da que el promedio es de 21 años. ¿Ustedes cuál creen que se acerca más? ¿La anterior o esta? La población. Claro, la población, porque se supone que la población representa a la mayoría de los datos, ¿cierto? O sea, que estoy tomando todos los datos y el dato que yo saco de eso es más exacto, ¿sí? Pero esto lo hacemos en un ejemplo así porque contamos con la posibilidad de hacerlo con 8 o 9 o 10 personas. Inclusive hacerlo con 30 personas es fácil, ¿cierto? Pero cuando ya estamos trabajando poblaciones de 50, 100, 200 personas, pues ya es más complicado. Entonces lo que nosotros hacemos es que tomamos una muestra, obviamente representativa, ¿cierto? Podemos decir que 4 o 5 podría ser una muestra representativa, pero a medida de que yo le vaya metiendo datos a la muestra, nos podemos dar cuenta de que se va a ir acercando cada vez más a la población. O sea, este valorcito que está aquí va a estar representando cada vez a la población. Entonces, ¿qué fue lo que obtuvimos aquí? Una medición de quién? De la población, ¿cierto? ¿Cómo se llama esa medición? Según lo que acabamos de ver. ¿Parámetro? Exactamente, esto es un parámetro. ¿Listo? Y por consiguiente, este que tenemos aquí se llama estadístico. Discúlpeme mi letra, pero es que acá es un complique escribir. Pero ustedes me están entendiendo, que es lo importante. Entonces, cuando este valor, cuando nosotros trabajamos, esa es una de las medidas que más se utiliza y de aquí en adelante vamos a utilizarla mucho. Estos valores que están aquí o estos estadísticos y parámetros nos van a ayudar a determinar que a medida de que yo tenga una muestra cada vez más grande, esa muestra va a ir representando cada vez más a la población. Entonces nos vamos a encontrar con que va a llegar un punto donde la muestra va a ser casi exacta a la población. O sea, que el valor, que el estadístico se va a parecer tanto a la población que ya casi no va a tener diferencia. Entonces, llega un punto donde la muestra es tan significativa que ese valor va a representar a la población. Entonces, ¿para qué tomamos toda la población si podemos tomar una muestra bien representativa que nos dé los mismos datos que estar tomando toda la población? Entonces, por eso es importante la estadística. Por eso es importante el tema de las medidas que nosotros podamos obtener de una muestra, que ojalá la muestra se tome bien, que ojalá esa muestra se tome de forma eh, 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 aleatoria, que se tome con toda la rigurosidad del mundo y lo verá que esa muestra va a representar exactamente lo que piensa la cantidad de población. ¿De acuerdo? Eso que quede claro. Ahora, cuando nosotros trabajamos información como esta, estamos trabajando siempre. ¿Qué pasó? ¿Por qué la risa? Cuéntenme. ¿Te perdiste? ¿Quién te perdiste, Liz? ¿Por qué te perdiste? Elizabeth o Elizabeth. Lisbeth, perdón. ¿Ya entendiste? Ah, no, no, tranquila. No, y la idea es que ustedes vayan aclarando las dudas aquí, los que pueden estar aquí en forma en vivo, es más fácil que digan, no, vea, profe, no entendí este pedazo, porque así yo les puedo estar explicando o retomar alguna cosa que quede como pendiente. ¿De acuerdo? Ahora, otra cosa para seguir aquí, porque quiero pasar la media, porque me queda otra partecita de la media, y es definir que nosotros trabajamos dos tipos de datos, unos que son los datos de forma simple y otra de forma agrupada.
¿Qué pasa con eso? Cuando trabajamos de forma simple, ¿qué significa? Lo que hemos hecho ahorita, que tenemos 9 datos, 10 datos, 20 datos, no sé, 15 datos, 30 datos inclusive, y que los podemos trabajar así, o sea, que podemos coger 30 daticos y sumarlos, o 20 daticos y sumarlos, ¿cierto? Para poder sacar la media. Pero, por ejemplo, cojamos el grupo completo de estadística. Entonces, el grupo completo es casi 40, perdón, de ustedes no, de la otra. De ustedes son 23. Digamos que con ustedes podemos seguir trabajando lo mismo, de forma simple. ¿Cómo así porcentaje? Para trabajar con muestra tiene algún porcentaje establecido. Eh, pues cuando los datos son mayores a 30, digamos, cuando los datos son más, no, cuando los datos son mayores a 30, ya podemos nosotros empezar a trabajar con una muestra. Eh, claro que 30 es un número muy pequeño, pero para definir la muestra, pues más adelante nosotros miraremos, por ahora no nos afancemos por definir una muestra, porque más adelante vamos a mirar cómo se selecciona una muestra, qué tipos de muestras hay, cómo se puede hacer un buen muestreo. Eso tiene que, primero vamos a empezar a mirar toda la parte básica, toda la parte de medición, etcétera, que se puede tomar con valores pequeños. Y después miramos cuando ya tenemos una base de datos grande, cómo podemos determinar una muestra y qué parámetros se deben establecer para determinar esa muestra. ¿Sí? Porque recordemos que hay que tener algunos parámetros, llamémoslo así, parámetros estadísticos para que esa muestra sea lo mejor posible. Entonces, no se afanen que eso lo vamos a ver. Yo creo, inclusive eso lo iremos a ver hasta después del segundo 50. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hasta ahora estamos viendo medidas pequeñas. O sea, vamos a trabajar con grupos máximo de 100 datos. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, pues puedo tomar una muestra de 30 o 40 y esas 30 o 40 pueden ser muy representativas por ahora. ¿De acuerdo? Entonces no se preocupen que tiene que haber un porcentaje o no. ¿Sí? No se afanen. Porque es que hay veces cuando no piensen tanto eso como en un porcentaje, muchachos. Porque ustedes se han dado cuenta, ¿cuántos de ustedes han criticado las encuestas de presidencia? Sinceramente, que digan, no, esa encuesta no representa a la población, tal cual. Díganme cuántos de ustedes. Que ustedes dicen, uy, no, yo no, la verdad, a mí no me parece que esas encuestas se hagan bien. ¿Ninguno? Lorena, Lorna, perdón, Wilson. O sea, ¿ustedes creen que las encuestas que hacen están mal hechas? Siempre las hacen mal, no son representativas de la población. Alguien que me diga por qué cree que, o sea, que me argumente un poquito ese tema. Es bueno, es chévere debatir ese tema porque a veces así es que se aclaran un poco las dudas. Cuéntenme por qué creen que las encuestas que se hacen no son representativas de la población. O sea, ¿por qué no representan? Profe, porque digamos no en todos los sitios que se deben ir, ¿sí? O sea, digamos, no acogen a toda la población. Por lo menos en la de presidencia, digamos, no van a sitios alejados. Mm, ¿Hay alguna otra persona que argumente el por qué? ¿No? ¿Por qué sería que en todas las encuestas ganaba, en las encuestas que hacían por Facebook y bueno, por todas las redes sociales, ganaba Petro y en las encuestas que se hacían normalmente ganaba Duque? Para hablar de algo que acaba de pasar, ¿no? Que vemos que fueron las elecciones de presidencia, ¿sí? ¿Por qué creen que esa población, sin meternos en el tema de que si robaron o no robaron votos, porque eso pues vamos a hablar de un tema más técnico, más a la parte estadística.
¿por qué creen que cuando se hace una encuesta por redes sociales no da el mismo resultado que una encuesta cuando se hace con empresas que en cierta medida tienen un prestigio, una reputación en ese proceso, que mejor dicho saben cómo se hace desde ese proceso estadístico? Porque mucha gente decía, bueno, profe, a mí me decían el semestre pasado, me decían, profe, pero es que ¿cómo es posible que cuando usted hacía una encuesta en Facebook, Petro ganaba con el 80% y cuando hacían una encuesta normal, resulta ganando Duque? ¿Por qué creen que pasa eso? Profe, porque digamos en las encuestas por Facebook, los que más acceden al Facebook son jóvenes. Y digamos, entre los jóvenes, pues el más aceptado era Petro. Y en cambio, pues en las otras encuestas, pues que va a más población, digamos a gente mayor y todo, pues ganaba Duque. Sí. Bueno, porque, porque se encuestan la... Estela, dices, tú dices que es porque se centra en la población que más les conviene. ¿A quiénes? ¿A las encuestas de las redes o a las encuestas, por ejemplo, la de Inbamer o la de, ¿cuál es otra firma así fuerte? Inbamer o las que hacía CMI o bueno, todas esas encuestas, igual ellos contrataban encuestadores, ¿no? Empresas con Duque. Bueno, pónganle cuidado a lo siguiente. Cuando se hace una encuesta por redes sociales, nosotros nos damos cuenta que las encuestas tienen un sesgo fundamental. Primero porque las organizan grupos que tienen una inclinación política. Porque digamos que si ustedes miraban en algunas encuestas, hace poquito pasó la de gobernadores, ¿no? Entonces había uno del Centro Democrático, otro del Partido Verde. Y en algunas encuestas que hicieron virtualmente, eh, tendió a que ganaba, en algunas encuestas tendía a que ganaba el del Centro Democrático. Y en otras, pues obviamente ganaba el del Partido Verde. Pero entonces, cuando uno se pone a analizar muy concretamente en esos procesos, se da uno cuenta de que depende de dónde usted plantee la encuesta. Entonces, los que plantearon la encuesta del Centro Democrático la plantearon con el grupo de las personas que son seguidoras de ese proceso. Entonces, va uno a encontrar que la mayoría de los votos son por las personas afines a ese proceso, ¿sí? Mientras que en el otro lado pasa exactamente lo mismo. Entonces, algo del que argumentaban ahorita uno de sus compañeros precisamente era eso. Entonces, ¿qué pasaba? El tema presidencial, obviamente, mmm, había mucha más población joven que tenía la intención de voto por Gustavo Petro, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Que como las redes sociales están rodeadas de un nivel de educativo o de un nivel de edad, digamos, hasta cierto rango, como que no se recoge realmente el sentir de la mayoría, ¿sí? Entonces, ¿qué implica eso? Implica que va a haber un sesgo, porque va a ser el sentir solo de una pequeña parte de la población, ¿sí? La única forma de que las redes sociales funcionaran para hacer una encuesta sería cuando realmente tomara a la mayoría de la población, que puede que en un futuro funcione, ¿sí? Inclusive para mercados se hace mucho por el tema de redes sociales, pero también tienen que haber una serie de filtros. Pero en el tema político es delicado. Mientras que las encuestas que hacían para poblaciones, digamos, generales, como la hace Inbamer o las otras empresas que trabajan en la parte estadística, y si ustedes van y revisan, resulta que los datos que saca Inbamer y demás son datos que prácticamente pareciera que fueran copiados del momento de la elección, porque casi con una certeza del 90%, 95%, como que le dieron al clavo y pasó lo que pasó, o sea, pasó que Duque ganó y pasó que Petro perdió. Entonces uno dice, bueno, pero entonces cuando uno va a mirar la ficha técnica, uno dice, oiga, pero es que aquí solo entrevistaron a 2.500 personas, ¿sí? ¿Y cuántos colombianos somos? Somos 50 millones de colombianos. Entonces uno dice,
¿será que qué proporción son 2.500 de 50 millones? Pues es una proporción realmente muy pequeña, ¿sí? Pero resulta que con 2.500 datos yo puedo calcular el sentir y el pensamiento de 50 millones de colombianos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la estadística se encarga de hacer eso. O sea, la estadística es capaz de poder determinar con esos solo 2.500 datos de información que obtuvo, saber qué piensan 50 millones. ¿Sí? Entonces, tengan claro eso. Ahorita no lo van a entender muy bien, porque ustedes dicen, bueno, no, pero es que eso no es representativo. Por eso alguna de las compañeras me preguntaba, ¿pero qué porcentaje es bueno para una muestra? No, no es tanto por porcentaje, sino hay unos criterios que uno debe establecer para determinar que esa muestra, ¿cierto? Digamos, esa muestra que yo estoy trabajando realmente represente a la población. Entonces, cuando ellos hacen esas encuestas, ya sea vía teléfono, ya que vayan a algunas capitales, porque sí, como ustedes dicen, algunos las hacen directamente en las capitales, pero digamos porque en las capitales se concentra la mayor cantidad de votos, en la parte rural no tanto. En las partes capitales es donde hay más cantidad de votos, hay más cantidad de población, por lo tanto hay más cantidad de votos, y realmente son las que predeterminan qué es lo que pasa en una votación. Pero digamos que ellos con esos, digamos, vinieron a Boyacá y en Boyacá recogieron, no sé, 100 datos o 50 datos. Y con esos 100 o 50 datos, si se tomó bien la información, puede calcular lo que sienten los boyacenses. Si van a Antioquia y en Antioquia le hacen a otros 100, pueden calcular que con esos 100 pueden identificar. Lo que pasa es que los van a hacer, digamos, de esos, digamos, 100 que hacen en Boyacá, van a hacer 20 para Duitama, 20 para Sogamoso, 20 para Chiquinquirá y 40 para Tunja, porque ellos lo hacen así. Entonces, ellos con esa información que obtienen ahí son capaces de determinar. Entonces, pilas porque el tema de la muestra se va a definir con otros criterios. ¿Sí? Y ustedes cuando terminen, muchos de que empiezan la estadística, piensan que la estadística cuando se hace bien es o sea, muchas veces piensan que es muy manipulable y realmente no. Realmente es que nos hace falta conocimiento para entender qué es lo que pasa con las encuestas. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo hay que hacer, lo mismo en los procesos. Cuando un proceso en una empresa no se hace bien, un estudio no se hace bien, entonces la persona que está haciendo un producto o que quiere ofrecer algo al mercado, si no hace bien ese estudio, lo que va a encontrar es que su producto no va a salir al mercado. Y cuando salga, va a salir y va a ser un fracaso. ¿Sí? Porque se confía, porque pronto fue y le hizo la encuesta a los amigos, y los amigos por quedar bien con la compañera o con el amigo, pues le dijeron que todo era perfecto y que todo estaba bien, ¿sí? Entonces, cuando las cosas se hacen bien, usted no necesita gastar una cantidad de datos, una cantidad de plata para poder determinar que vaya a funcionar o no, sino sabiendo hacer un buen estudio, puede hacerlo con recursos muy, muy mínimos, pero sabiendo que si se hizo bien, usted logra tener una información confiable. Ojo a ese término, confiable, porque muchas empresas, por ejemplo, mini empresas que quieren salir adelante, quieren sacar un mercado al producto, se confían y hacen estudios malos, o a veces no se asesoran bien, o por lo menos no tienen o no tuvieron la posibilidad de tener un espacio como este, como la estadística. ¿De acuerdo? ¿Entendido por ahí? Bueno, entonces retomemos acá. Entonces yo les decía lo siguiente, ¿no? Entonces, cuando trabajamos datos simples, como estos, como los que yo les decía, son datos que uno puede realmente organizar muy sencillamente, o sea, que los puede utilizar, los puede agrupar, los puede sumar. Pero si yo, por ejemplo, tuviera que sacar una muestra, una media, un ejemplo, de la edad de la Escuela de Administración de Empresas, donde son 340 estudiantes, pues realmente es muy complicado. Yo tengo la información, un ejemplo. O sea, yo voy a suponer acá que yo tengo la información. Entonces aquí, estudiantes de administración de empresas.
supongamos, no tengo el dato exacto, pero supongamos que son 340 estudiantes. Y resulta que la base de datos le dice, listo, yo ya tengo los 340 estudiantes. Aquí están las edades de todos. Por favor, calcúleme la media de la edad. O sea, para saber qué edad promedio, ¿cierto? Tienen los estudiantes de administración de empresas. Entonces usted dice, bueno, pues fácil. Cojo aquí y empiezo con el primero. Entonces aquí x1 más x2 más x3 y así consecutivamente hasta llegar a x340, ¿cierto? Y lo dividiría en 340, ¿cierto? Y entonces digo, ya con esto tengo el promedio de la edad, ¿sí? Pero se están dando cuenta qué tan tedioso es coger y empezar a sumar dato por dato, ¿sí? Información por información. Sabiendo que, por ejemplo, de los 340 hay 20 que tienen 18 años, un ejemplo. Hay 50 que tienen 19 años. Hay 60 que tienen 21 años. Hay 70 que tienen tantos. O sea, hay datos que se repiten o hay información que se repite. ¿Sí? Entonces, en vez de yo tener toda esa información y empezar a sumar dato por dato, lo que hago es agrupar la información. Y entonces trabajo con datos agrupados. ¿Sí? Entonces, yo hasta ahora lo voy a nombrar. O sea, no voy a decirles cómo vamos a sacar los datos. Ahorita en un ejemplo más adelante, cuando veamos el tema de todas las medidas, trabajamos con un ejemplito para que ustedes entiendan todo el tema de los datos agrupados. Pero lo que hacen los datos agrupados es coger toda esa información. Entonces me dice, por ejemplo, de los estudiantes de administración de empresas, supongamos, 21 estudiantes tienen, no sé, supongamos que tienen 17 años, que entraron menores de edad o que son de los primeros semestres. Eh, 40 estudiantes tienen 18 años, ¿sí? No sé, pongamos acá 40, 60 estudiantes tienen 19 años, ¿sí? 60, 100 estudiantes tienen 20 años. Bien, aquí llevo 200. Supongamos que solo encontramos un número pequeño por acá, digamos que 19 tienen 21 años y bueno, va a haber de más, ¿no? Pero supongamos que el resto que son, estos serían 40 y el resto serían 100 que tienen más de 21 años, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo estoy organizando ahí los datos como para que ustedes se den cuenta que yo no necesito coger el 17 y sumarlo 21 veces, o el 18 coger y sumarlo 40 veces, ¿cierto? Hasta completar, hasta que sume todos y complete los 340 datos. Entonces, lo que estoy haciendo ahí realmente es coger datos agrupados y lo único que tengo que hacer es, oiga, pues si este dato que está acá es un valor de X, ¿cierto? Que lo cumplen varios, pues esta va a ser una cosita que llamamos aquí, perdón, frecuencia, ¿sí? O sea, es la cantidad de veces que se repite este valor, ¿sí? Entonces, el 17, las personas que tienen 17 años son 21. Las personas que tienen 18 años son 40 personas. Las personas que tienen 19 años son 60 personas. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Agrupando los datos. No los cojo todos y los sumo, sino lo que hago es que los voy agrupando, los voy cogiendo como en grupitos, ¿cierto? Entonces, por eso se llama agrupados, porque aquí voy cogiendo, voy a hacer acá unos círculos, eh, son cuatro, bueno, por acá. Entonces,
estos grupos que están acá. Entonces, aquí van a ser los que tienen 17 años. Aquí van a estar, ay, perdón. Entonces, aquí van a estar los que tienen 17 años. Por acá van a estar los que tienen 18 años. Por acá van a estar los que tienen 19 años. Los que tienen 20, los que tienen 21, ¿cierto? Por aquí afuera, pero hagamos otro grupo acá. Son los que tienen, voy a poner acá, los que tienen, ay no, ahora estoy cuadrando esto, más de 21 años, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo es cogiendo grupitos pequeños, ¿cierto? El grupito de los que tienen 17, el grupito de los que tienen 20, el grupito de los que tienen 18, y lo que estoy haciendo es dejándolos de forma mucho más fácil de desarrollar, ¿cierto? Entonces, lo que estamos teniendo acá es que con esto puedo calcular la forma de hallar la media de los datos sin tener que sumarlos todos, ¿sí? Sino que ya solo tengo que hacer una operación pequeña que me va a servir para eso. ¿Cuál? Pues dice que cuando estoy trabajando con datos agrupados, la media va a ser igual a la suma de todos los datos multiplicado por la frecuencia sobre el número total de datos. ¿Sí? Entonces, decíamos, para el caso que teníamos anteriormente, entonces es la suma, voy a poner esto entre paréntesis. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es que va a coger cada datico, o sea, cada valor X, ¿quién es? X es la edad de los estudiantes. ¿Sí? X es la edad de los estudiantes. Y F es la cantidad de veces que se repite ese estudiante. ¿Sí? Entonces voy a coger aquí. El primer dato. El primer dato era una persona que tiene 17 años, ¿cierto? Multiplicado por la cantidad de veces que se repite. Voy a volver acá un momentico para mirar. Se repite 21 veces. Esto va a ser 17 por 21 más 18 por 40 más 19 por 60 más eh, ¿qué estamos? 19, 20 por 100. ¿Sí vamos ahí? Cuando sigue, después sigue 21 por 19. Voy a seguir aquí abajito. 21 años por 19. Y vamos, para simplificar ese tema, vamos a dejar que el otro es 22. O sea, que el resto de personas tiene 22 años o más, pero lo vamos a dejar con 22. 22 por 100. ¿Sí? Entonces, teniendo esa información, ¿cuántos datos en total tenemos? 340 datos. ¿Sí lo hice bien? Revisemos aquí. Entonces aquí serían 60, 100, 200, 240 y el último 100, 340. Listo. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos un promedio. Calculemos esto y ustedes me ayudan allá. Entonces van a coger y van a multiplicar cada uno de estos datos y me van a dar los resultados rápidamente. La idea es que ustedes van trabajando también ahí en la casa. Entonces, por ejemplo, el primero, 17 por 21. Esto me da 357. Más. Ah, ¿ya lo hiciste todo? 4220. No, aquí ya lo hicieron.
Entonces aquí 4.217. 4.217. Dividido en 340. ¿Seguro que les da eso? Debe haber algún error. Revisémoslo nuevamente, que no creo que dé 4 punto, ¿qué es? 12.4, no creo que dé eso. Yo sí creo. ¿Cuánto hace esto? 16 dividido en 340. Ese sí tiene más razón. Correcto. Ese sí está como más. Sin embargo, revísenlo. Que aquí realmente sería 6.618, 6.816, perdón. Sí, y eso dividido me da un total, me da 20.04705. Ese es el resultado que me da a mí, ¿cierto? Por aproximación, este que está aquí va a aproximar más bien este acá, ¿sí? Y este se aproxima en un 5, por lo tanto este se convierte en 1. Entonces, por aproximación esto daría 20.1, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que la edad promedio, ¿sí? No quiero decir que el de la escuela, ¿no? Pero la edad promedio de los estudiantes de administración de empresas es de 20.1 años. ¿Sí ven? Eso es lo que real es, para eso me sirve el promedio. Entonces, con esta fórmula, lo que me estoy ahorrando es la función de tener que multiplicar, de tener que sumar 350 a 340 datos. Entonces, recuerden que una de las operaciones que abrevia o que reduce la suma es la multiplicación. Entonces, lo que hacemos es coger los valores parecidos, agruparlos y ordenarlos de forma que podamos obtener la misma información que si cogiéramos todos los datos y los sumáramos y los dividiéramos en 340. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos ahí es la información con la que podemos trabajar un poco más fácil. ¿Entendido? ¿Lo cogieron? ¿Un poquito más claro? ¿No? ¿Todo bien? Vale, bien entendido. Listo. Entonces, esa es una de las medidas que habíamos trabajado directamente para una de las medidas que vamos a trabajar para estadística descriptiva, que es la media, y es una de las que de pronto vamos más a utilizar, entonces hay que tenerla clara. Sin embargo, hay otras medidas que se utilizan también para determinar el momento centro de cada espacio. Otra de las medidas importantes en estadística o que se utilizan de medidas de tendencia central es la, la mediana. Entonces, la mediana es ese valor centro, como su nombre lo dice, es la mitad de los valores ordenados de forma ascendente o descendente.
¿De acuerdo? Entonces, si queremos escribirlo como tal término, tenemos lo siguiente. Entonces dice, la mediana de un conjunto de datos es la medida de tendencia central que indica el valor intermedio cuando los datos originales se presentan en orden de magnitud creciente o decreciente. ¿Sí? Entonces, como lo dice la mediana, es como coger, hagan en cuenta, coger todos los datos, pararse en toda la mitad y saber qué valor es el que está ahí, con la condición de que los datos deben estar ordenados. ¿Sí? Entonces, hay dos condiciones específicas. La primera es cuando los datos son pares y cuando los datos son impares. ¿De acuerdo? Entonces, un ejemplo. Supongamos el ejemplo que teníamos ahorita con el tema de las edades. Me voy a volver un momentico aquí para revisar las edades y las volvemos a poner acá. Entonces, tenemos los datos aquí de las edades. Entonces, aquí tenemos 21, 20, perdón, bueno, era 22, 21, 20, 24, 22, 25, 21, 21 y 23. Listo. Estos son los datos que tenemos acá. ¿Cuántos datos tenemos? 2, 4, 6, 8, 9. Tenemos 9 datos. O sea, quiere decir que nuestra población es impar. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Lo primero que tenemos que hacer para poder hallar la mediana es organizar los datos. Los podemos organizar del más grande al más pequeño o del más pequeño al más grande. Vamos a coger del más pequeño al más grande. Entonces, ¿cuál es el más pequeño de todos los que está acá? 20 años. Después sigue 21. Entonces, ¿cuántos 21 hay? 1, 2, 3. 1, 2 y 3. Después sigue el que tiene 22 años. ¿Cuántos tienen 22? 22, 1. Hay 2. Solo hay 2. Después sigue uno que tiene 23. Después hay uno que tiene 24. Después hay uno que tiene 25. 2, 4, 6, 8 y 9. Si se dan cuenta, tenemos los mismos datos, solo que los tenemos de forma organizada. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahí es tomar, cuando los datos son impares, lo que debemos hacer es, después de organizarlos, tenemos que
coger el valor y dividirlo en 2. Entonces, ¿cuántos datos hay acá? 9, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es que le vamos a sumar 1 y lo vamos a dividir en 2. ¿Cuánto nos da esto? Nos da 10 dividido en 2, que es igual a 5. Y lo que me está dando es una posición. Este valor 5 que está acá, este que está acá, me está dando una posición. Me está diciendo, vaya hacia el quinto dato, que ese quinto dato es la mediana. Entonces, pilas, esto solo es cuando los datos son impares. Pilas, cuando los datos son impares. Entonces, ¿qué significa? Lo que significa es que la media la representamos así, la mediana, perdón, con una M y una E, es igual a ¿qué? A N, o sea, al número total de datos, más 1 dividido en 2. Solo en el caso de los valores impares. ¿Sí? De los valores impares. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa saber primero que todo en qué valor voy a trabajar. Entonces, para este caso me está diciendo, oiga, vaya a la quinta posición. Entonces yo agarro una posición, dos posiciones, 3, 4 y 5. Y me paro en esta. ¿Sí la ven? Y estoy diciendo, esta que está aquí es mi mediana. O sea, que la edad media de las edades o la edad media de los estudiantes de este curso es de 22 años. ¿Por qué es la edad media? Porque es en cuenta que de aquí para acá está la mitad de los datos y de aquí para acá está la otra mitad. ¿Cuántos datos hay acá? 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántos datos hay acá? 1, 2, 3 y 4. Sí, o sea, al otro lado, tanto a derecha como a izquierda, la información es exactamente la misma. Entonces, el valor medio que tengo aquí es el que yo llamo mediana. ¿Sí? Entonces, la mediana de las edades, la mediana de las edades es de 22 años. O la edad media pilas, la edad media, porque es la que está dando la mitad de los datos, es de 22 años. Si ustedes miran la información, des en cuenta, vamos a volvernos un poquito por acá, cuando hayamos la de los datos completos, des en cuenta que aquí nos daba 22.1. ¿Sí se dan cuenta? 22.1. Y en la de aquí nos da 22 años. ¿Sí ven? Entonces, esas son dos medidas, que una es la media y la otra es la mediana, pero que me está dando información que representa los datos que tenemos actualmente. ¿Sí me están comprendiendo ese caso? O sea, por ejemplo, si se dan cuenta que ese valor se parece mucho al de la media, claro que el de la media es un poquito más específico, porque me dice que es de 22 años punto uno, mientras que aquí solo me dice es de 22 años. ¿Sí ven? Entonces, este valor medio me está diciendo, el valor de la mitad, tanto el valor mínimo como el valor máximo, es de 22 años. ¿Listo? ¿Entendido por ahí? ¿Claro o alguna duda? Cuéntenme. Miremos qué pasa ahora cuando el dato es impar. ¿Listo? Perdón, cuando el dato es par. ¿Qué pasa cuando el dato es par? Entonces, tenemos aquí la misma información de datos. Voy a retomarlo nuevamente. Acá. Y les voy a escribir con él. Entonces, recuerdo mucho que el primer dato era 20 años. Voy a tomar, perdón, voy a tomar acá, yo creo que ya organizados. 20, 21, 21, 22. Aquí, 20, 21, 21, 21, 22, 22, 23, 24. Voy a quitar el último datico que estaba allá, que era 25.
¿Cuántos datos tenemos aquí? Tenemos n, o sea, el tamaño que nosotros tenemos acá, ya sea una muestra o una población, es de 8 datos. Por lo tanto, este conjunto de datos es par, ¿cierto? Es par, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos nosotros par, vamos a darnos cuenta que al hacer la fórmula encontramos lo siguiente. Si hallamos la media, esto será igual a n más 1 sobre 2. Lo que significa que n es igual a 8, 8 más 1 sobre 2. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que esto me da ¿cuánto? 4.5. ¿Sí? O sea, da un valor decimal. O sea, significa que el valor, si uno se va aquí y vuelve nuevamente a estos valores de acá, voy a transcribirlos acá. 20, 21, 21, 21, 22, 22, 23 y 24. Entonces, lo que me está diciendo es, váyase hasta la casilla número 4 y la mitad del otro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues, nuevamente, empiece. 1, 2, 3 y 4. Pero le dice, párquese aquí en la mitad. ¿Sí? Entonces, como aquí en la mitad no hay ningún valor, ¿cierto? O sea, no hay un valor acá, un X, que uno diga, bueno, ¿y cuál es ese valor que está ahí? Pues lo que yo tengo es que coger el que está a la derecha y el que está, perdón, el que está a la derecha y el que está a la izquierda de ese valor. Coger los dos valores y promediarlos, o sea, sacarle como la media, como llamémoslo así. ¿Por qué? Porque tengo que coger este valor que está aquí, ¿cierto? Supongamos que este es X1, este es X2, X3, X4, este va a ser X5, X6, X7 y aquí va a ser X8. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a coger el primer valor que está acá, ¿cierto? El valor tanto a la izquierda de X, del X que yo quiero hallar, como a la derecha de ese. ¿Cuáles son esos dos valores? Pues va a ser X4 y va a ser X5. Entonces, ¿qué debo hacer? Sumarlos y al final dividirlos en dos. Porque me va a coger los dos valores que están ahí y me los va a promediar. Y me va a decir, ay, vea, pues coja esos dos valores y la media va a ser igual a eso. O sea que la media como tal, la mediana, perdón, la mediana va a ser igual a coja el primer valor más el segundo valor sobre 2. Y esto me da 21.5. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que la media o el valor, perdón, la mediana o el valor medio de las edades de los estudiantes de este curso es de 21.5 años. ¿Sí? Esto sucede cuando el valor es par, ¿sí? Cuando el dato es par, o sea, cuando la información o el conjunto que nosotros tenemos es par, entonces tenemos que hacer este proceso. Pero cuando el valor es impar, pues ya inmediatamente me da el valor, o sea, ya tengo este valor. ¿Sí lo ven? Ya lo tengo ahí. Entonces no tengo que hacer esa otra suma como la anterior. ¿Por qué? Porque lo que hago es que garantizo que aquí está la mitad de los datos y hacia la izquierda está la mitad de los datos y hacia la derecha está la mitad de los datos. ¿Sí? En la otra tengo que buscar un valor que tenga la misma cantidad. Entonces lo que voy a tomar son estos dos valores que están acá. ¿Sí? Y garantizo que de aquí para allá hay la misma cantidad de datos y lo que hay de aquí para allá, hacia la izquierda, es la misma cantidad de datos. Hay 3 hacia la izquierda y hay 3 hacia la derecha. Entonces, con eso garantizo que es la mediana. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Sí entendieron esa parte? Listo.
Profe, una Entonces, pregunta. cuénteme. Siempre hay que hacer la fórmula, no se puede deducir, digamos, entre el 21 y el 22, saber que la mitad es el 21.5. No, pues sí, pero digamos que eso es en el caso dado de que sea 21 y 22. Pero, por ejemplo, recordemos que puede que ese no sea 21 o 22, sino, por ejemplo, de que sea, no sé, 28 y 35. ¿Sí? Entonces, pues, si tú la puedes hacer calculada mentalmente, listo. O sea, yo me refiero es que así es que se halla. Pero digamos que, como este es solo en este ejemplo particular, pero digamos, si por ejemplo estamos hablando de que el dato que está aquí no es 21, sino por ejemplo es un ejemplo 18, y en el otro, y en el siguiente es 35, pues usted dice, bueno, me toca igual hacer, sume los dos y divídalos en dos y ahí me va a dar el punto medio. ¿Sí me entienden? O sea, no necesariamente los datos van a quedar así de seguidos donde la distancia solo es uno, porque aquí es fácil, o sea, este ejemplo es fácil, aquí no hay problema, ¿sí? No necesito calculadora para hacerlo, ¿sí? Pero, por ejemplo, no todas las veces va a ser igual de fácil a este, ¿sí? Porque va a llegar el momento donde, por ejemplo, usted tiene un ejemplo, tiene 15 datos, mentiras, 16. Entonces usted dice, bueno, son 16, tengo que sumarle el siguiente. Entonces, son 16 más uno, 17, dividido en 2, entonces, ¿cuánto me da? 8.5. Entonces yo me voy al valor 8, ¿listo? Y en la mitad, entonces tengo que coger el valor 8 y el valor 9, ¿cierto? Entonces, cojo el valor 8 y el valor 9, los sumo y los divido en 2, porque es que yo no sé qué valores son. O sea, aquí por eso te digo, aquí es fácil porque es 21 y 22, pero puede que esos valores no sean 21 y 22, sino por ejemplo que sean 1580 y 2734. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, eh, no sé, de años, un ejemplo. ¿Sí? Entonces, esos datos que están ahí no necesariamente son tan fáciles de calcular. Pero si lo quieres hacer mental, no hay problema. Si lo puedes hacer mental y lo haces mental, no hay ningún problema. Sino que les estoy explicando es de dónde es que aparece cada cosa de esta. ¿Listo? ¿Claro ahí ese pedacito? Vale, vale, muy bien. Listo. Eh, Bueno, esto es para datos simples, ¿no? Lo que les acabo de explicar es para datos simples, que es cuando utilizamos datos pequeñitos, 20, 30 datos que se pueden calcular así. Pero digamos que hay veces toca calcular esa información también en datos agrupados. ¿Listo? Y cuando trabajamos datos agrupados, yo solo voy a ponerles aquí cuál es la representación de la gráfica de la mediana, porque esta mediana en datos agrupados sí es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que trabajar con la amplitud, tenemos que trabajar con eh, la posición del dato y tenemos que trabajar con las frecuencias. Entonces, solo lo voy a representar y en la próxima clase voy a hacer un ejercicio completo. ¿Listo? Porque primero tenemos que saber cómo se hace una tabla de frecuencias. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hagamos la tabla de frecuencias, vamos a poder hallar la media, la mediana y lo que sigue que es la moda. ¿De acuerdo? Entonces, solo se los voy a expresar para datos agrupados. Entonces, aquí, mediana para datos agrupados. ¿Listo? Entonces, la mediana para datos agrupados es igual a, ¿por qué pasó? Es igual a mediana igual a límite inferior más la amplitud factor de n sobre 2 menos la frecuencia acumulada su i menos 1 sobre la frecuencia absoluta su i. Esta es la fórmula cuando estamos trabajando la mediana para datos agrupados. Pero no se vayan a preocupar, no se afanen. Se ve un poquito complicada, pero cuando la hagamos en un ejercicio se van a dar cuenta que es muy fácil. ¿De acuerdo? Entonces no se preocupen con eso. Simplemente la voy a dejar expresada
porque es importante que la tengamos para después nosotros ir retomándola. La idea es que estos apuntes yo los voy a seguir teniendo como un cuadernillo para que en cualquier momento podamos retroceder e ir trabajando en ella. Igual también voy a tratar de mirar a ver, creo que esto se puede exportar y si lo puedo exportar en PDF, se los envío también para que lo tengan como material de apuntes. ¿Les parece? Listo. Bueno, y por último, vamos a trabajar la última medida de tendencia central, que es la moda. Entonces, la moda es la última medida de tendencia central. ¿Qué es la moda? La moda es, como su nombre lo dice, es un valor o es algo que se repite mucho. Cuando nosotros hablamos de moda siempre lo relacionamos con el vestir, ¿no? Entonces siempre decimos ese pantalón está de moda. ¿Por qué está de moda? Pues porque mucha gente lo utiliza. ¿Sí? Entonces, o porque se ve mucho, o porque, ¿sí? Entonces, o ese color está de moda, ¿sí? Entonces, hablamos de que los colores están de moda, entonces en Navidad, ¿cuál es el color de moda? Pues el rojo, eh, no sé, en verano el color de moda es el amarillo. ¿Por qué? Porque para esos días lo que más se ve es personas que utilizan tipo de ropa de color rojo o de color amarillo. Lo mismo pasa en estadística. Hay datos que se repiten muchas veces. Entonces generan como una tendencia y pueden ser un valor importante de estudio. Entonces, digamos, si nosotros volviéramos al ejemplo anterior, digamos al ejemplo de las edades que ustedes tienen acá, vamos al de 9 edades, nosotros podemos darnos cuenta que aquí hay estudiantes que se repiten varias veces, o sea, hay estudiantes que tienen la misma edad, ¿sí? Por ejemplo, hay un estudiante que tiene 21 años, pero hay tres estudiantes que tienen 21, perdón, hay un estudiante que tiene 20 años y hay tres estudiantes que tienen 21 años. Hay dos estudiantes que tienen 22 años. Hay un estudiante de 23, uno de 24 y uno de 25. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este conjunto de datos que ustedes me dieron a mí, se puede observar, ¿sí? Aquí se puede observar que hay una moda, o sea, hay un valor que es con el que como que más frecuencia tiene, ¿cierto? Entonces hablábamos que los datos son los siguientes, entonces tenemos aquí 20 años, 21, 21, 21, 22, 22, 23, 24 y 25, ¿sí? Entonces, si ustedes se observan acá, se pueden dar cuenta de que aquí hay un valor que se repite más que los otros. Entonces, este valor que se repite más que los otros es el que nosotros consideramos que está de moda, o sea, o que en estadística hablamos de que es la moda. O sea, que la moda es igual a 21, ¿sí? Significa que la moda es igual a 21 años. ¿Por qué? Porque es el valor que más se repite. ¿Qué quiere decir? Que hay más estudiantes en este curso que tienen 21 años. ¿Sí? Por eso marca una tendencia, marca una medida. Pero la pregunta es, bueno, ¿y si aquí hubiera otra persona que tiene 22 años? ¿Qué pasa? ¿Habrían dos modas? Habrían dos modas, correcto. Entonces, cuando hay dos modas, ¿cierto? O sea, hay una moda sub 1 que es 21, y hay una moda sub 2 que es 22 años, a esos conjuntos de datos nosotros le llamamos bimodal, ¿sí? Entonces, es un conjunto bimodal, que significa que tiene dos modas, ¿sí? Y bueno, supongamos que aquí en el conjunto de datos nos aparecen, un ejemplo, nos aparece aquí 23 y 23. ¿Cómo se llamaría ese conjunto? Trimodal. Trimodal. O sea que si hay cuatro sería cuatrimodal y así consecutivamente.
cuando hay más de una moda, cuando hay más de dos modas, y ya no hablamos de bimodal, no podemos decir trimodal, cuatrimodal, así, no. Simplemente decimos que cuando el conjunto de datos tiene más de dos modas, entonces correcto, cuando hay más de dos modas, pues me complica a veces. Cuando hay más de dos modas, se llama, epa, se llama, ahí lo ponen como polimodal. Se puede llamar polimodal o se puede llamar multimodal. Cualquiera de los dos es válido, ¿sí? Multi o polimodal, ¿listo? Entonces, no importa cuál de los dos se utilice, lo que estamos hablando es que ya después de tres modas, pues digamos que ya no es muy importante, que significa que hay como muchos valores que se repiten la misma cantidad de veces. Pero se puede decir, cuando el estudio tiene más de dos modas, ya no me interesa saber que tenga tres o cuatro o cinco modas, sino simplemente digo, el estudio es multimodal o es polimodal, ¿cierto? Como lo decía como lo decía el compañero, es Estela decía polimodal. Entonces, significa que hay múltiples o hay muchas modas. Entonces, solo me interesa, cuando estoy trabajando en un estudio, solo me interesaría trabajar con una moda o máximo con dos. ¿Por qué? Porque puedo mirar qué es lo que está pasando con la información. Pero si tiene más de dos modas, pues realmente uno dice, no, ya tiene más de dos modas, ¿para qué? ¿Para qué sigo intentando trabajar con ese tema? Mejor dicho, la moda no es un valor muy relevante en un estudio determinado. ¿Listo? Claro en ese sentido. Sin embargo, también, como les comentaba ahorita, la idea es dejarles claro qué pasa con la moda cuando cuando se trabaja moda con datos agrupados. ¿Sí? Entonces, cuando trabajamos moda para datos agrupados. Entonces, la moda para datos agrupados dice lo siguiente. La moda es igual al límite inferior más la amplitud factor de la frecuencia absoluta del intervalo menos la frecuencia absoluta del intervalo menos 1 sobre la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta del intervalo más la frecuencia absoluta del intervalo menos la frecuencia absoluta más 1. Es esta formulita que tenemos ahí, es la fórmula que se utiliza para la moda cuando tenemos datos agrupados. Ahí es que tenerle un poquito de cuidado, pero no es complicado realizarlas. Por eso les digo que ahorita no, en la próxima clase les voy a explicar cómo se trabaja, tanto la mediana como la moda, como la media para datos agrupados, pero antes de eso vamos a trabajar cómo se hace una tabla de frecuencias para datos agrupados, ¿sí? Porque hasta el momento solo hemos trabajado con datos simples. ¿Cuáles son los datos simples? Valores pequeñitos que podemos trabajar. Entonces son valores que aunque se repitan, digamos que para mí es fácil decir, bueno, pues los datos se repiten, pero solo hay como dos o tres que se repiten, el resto lo puedo trabajar así normalmente. Pero cuando ya los datos se repiten y son muchos datos, por ejemplo, si estamos trabajando con más de 30, a veces lo recomendable es agrupar, ¿sí? O por ejemplo, cuando estoy trabajando con decimales, que digamos, una cuestión de los datos de los decimales es, por ejemplo, si yo estoy, por ejemplo, trabajando con datos que van entre los 3.5 y los 5, por ejemplo. O hagámoslo de otra manera. Estamos trabajando del 0 al 5, ¿cierto?
Estos son las notas de un curso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando trabajamos esos valores, podemos trabajar que un estudiante sacó 0.1, otro estudiante sacó, no sé, 1.3, otro estudiante sacó 2.8, otro estudiante sacó 3.1, otro estudiante sacó 4.2, y así. Puedo tener, como en el curso tengo, no sé, 30 datos, entonces yo puedo tener hasta que el último datico por acá sacó 4.8. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Aunque están ordenados, yo no puedo coger y coja y sume, y sume, y sume, y sume 28, 30, 40 o 50 datos con decimales, porque voy a tener un problema, es que puedo cometer un error. Entonces, lo que hago es que los agrupo. Entonces, por ejemplo, van a haber estudiantes aquí que tienen 0.1, 0.3, 0.4 y 0.5. Entonces, estos datos los puedo agrupar, que son del 0 al 0.5. Va a haber estudiantes que sacaron 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 y 1. Ese es otro grupito. Y los puedo ir agrupando, agrupando, agrupando y decir, bueno, tantos estudiantes sacaron entre 0.1 y 5 y 0.5. Tantos estudiantes sacaron entre 0.6 y 1. Tantos estudiantes sacaron entre 1 y 1.5. Tantos entre tanto, tantos entre tanto. ¿De acuerdo? Pero bueno, eso lo vamos a aclarar un poquito mejor eh, la próxima clase cuando empecemos a trabajar tablas de frecuencia y podamos trabajar lo que son las medidas de tendencia central para datos agrupados. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí, muchachos? ¿Alguna duda, alguna inquietud de los que están? ¿Entendido? ¿No, profe? ¿No entendieron? Ah, no, no, profe, todo entendido. Ah, bueno. Vale, muy bien. Entonces, la idea cuál es, ahorita apenas esto termina de grabar, se sube lo puedo descargar y lo subo a Facebook, perdón, a Facebook, a YouTube, y apenas esté en YouTube se los comparto al correo y lo subo a la plataforma, ¿de acuerdo? La idea es que ustedes cojan eso y lo puedan ir trabajando, cojan ejemplitos que por ahí, inclusive en el libro que yo les facilité, hay varios ejemplos sencillos que ustedes pueden ir utilizando. Yo les voy a recomendar de pronto alguna que otra hoja, como para que ustedes vayan repasando y vayan trabajando ahí. ¿De acuerdo? Entonces, pues agradecerle a los que nos acompañaron el día de hoy. Sé que algunos tuvieron dificultades con el internet, algunos se excusaron conmigo, pero pues la idea es que va a quedar el material ahí para que puedan trabajar. Muchísimas gracias, que tengan muy buena noche y nos veremos el viernes. ¿De acuerdo?